Escuela de Entrenamiento de la Divina Voluntad. Aquí lo tenemos con nosotros esta noche, don Marco Canabó. Un saludo muy cálido Buenas noches a a todos. Gracias, don Marco. ¿Cuál es precisamente la biografía de Luisa Picarreta? Y en este encuentro nos hablará de sus escritos. Así que estamos todos muy abiertos de corazón y obviamente no estamos quitando este tiempo precioso. Os deseo a todos y en particular a don Marco buenas noches, dejándole de hecho la palabra. Buena suerte a todos y gracias. Gracias y bienvenidos nuevamente a esta próxima entrega de la biografía de Luisa. Siempre comenzamos con la oración, haciendo la fusión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, hagamos todo juntos, fusionémonos unos con otros, en voluntad, en deseos y en amor, para que yo pueda fusionarme con los deseos, la voluntad y el amor de todas las criaturas, para que todos permanezcan renovados en tu voluntad. Todas mis pequeñas partículas en las tuyas, para poder fundirme en todas las partículas de las criaturas, para darte por todos ese amor, esa gloria y esa satisfacción que todos te niegan. Y te pido que selles este mi acto, Jesús, con tu bendición para mí y para todos. Vida mía, Jesús, me fundo todo en tu santísima humanidad y divinidad, parte por parte, porque tu humanidad tiene como centro de vida la divina voluntad. Y quien vive en este centro, quien vive en ella, vive en este centro, difundiendo luz por todas partes y a todos. Por eso, mi Jesús, fundo mi inteligencia en tu inteligencia, mi memoria en tu memoria. Mi voluntad en la divina voluntad, fundo mi mirada en tu mirada, mi olfato en el tuyo, Jesús, mi voz en tu voz, mi oído en el tuyo, fundo mis manos y mis obras en tus manos y en tus obras, mi latido y mi respiración en tu latido y respiración, y la circulación de mi sangre en la circulación de tu sangre, oh mi amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, Ruega por nosotros pecadores. he aquí, queridos, continuamos el recorrido biográfico de Luisa. Hemos llegado, los estoy contando todos, ya estamos en el séptimo encuentro, ya en la séptima etapa de la vida de Luisa. Y esta noche nos detendremos no tanto en el contenido de los escritos, porque es una excelente noticia, sino también en la intervención. Este no es el momento adecuado, pero en cambio, ¿cómo comenzaron todas esas reflexiones y también todo ese proceso que luego llevó a la producción de estos escritos y a su futura publicación, la historia de la publicación de los escritos, que es una historia muy variada y diría a veces incluso un poco complicada? Así que este séptimo encuentro, un evento verdaderamente especial, lo dedicamos precisamente y con gran atención a los escritos de Luisa. Pues bien, Luisa, gracias precisamente a la inestimable presencia de San Aníbal María de Francia, le enseñó, gracias a su guía, los caminos. El amor por los sacerdotes que ella ya sentía desde pequeña, basta ver la relación que tenía con sus padres espirituales, con sus confesores, pero sobre todo con San Aníbal. Luisa también refuerza su oración por las vocaciones, que es el carisma típico del padre Aníbal. Sin embargo, por su parte, también San Aníbal aprende algo de Luisa. De hecho, en uno de sus escritos, precisamente fechado el 21 de diciembre, San Aníbal escribe estas consideraciones respecto a la divina voluntad, que me parecen muy hermosas y que, en mi opinión, también son el contexto adecuado.
que luego llevan a San Aníbal a comprometerse para crear una futura publicación de los escritos de Luisa. ¿Qué ha comprendido San Aníbal al leer los escritos de Luisa? Dice así: la habitación de mi espíritu es la divina voluntad. En esa habitación me refugiaré en todas las contrariedades y tribulaciones que me vengan de Dios y de las criaturas, ya sea de los enemigos, ya sea de mí mismo, por malicia o por fragilidad. He aquí, interesante la divina voluntad. ¿Cómo la define Santa Amiguale? Una habitación donde se entra para quedarse, para permanecer, para habitar. Y esto creo que es lo más importante cuando se piensa en la divina voluntad. Nosotros, la mayoría de las veces, estamos demasiado atentos a decir, pero ¿cómo puedo actuar en la divina voluntad? ¿Qué actos puedo hacer? Es decir, es como si siempre tuviéramos que estar en continua actividad. En cambio, Santa Ana Egole entendió, como también deberíamos entender nosotros, que en la divina voluntad, ante todo, hay que estar, hay que entrar en la divina voluntad, hay que permanecer en la divina voluntad. Como se está en una habitación y luego se empieza a actuar, nosotros siempre nos saltamos estos dos primeros pasos porque queremos enseguida, somos italianos, somos además, siempre queremos hacer, porque incluso en la sociedad de hoy, cuanto más haces, más eres considerado. En cambio, la divina voluntad es un estar. Y en esta habitación, dice San Anibuele, me volveré en todas las contrariedades, las tribulaciones que me vienen de Dios, de las criaturas, de los enemigos, de mí mismo, por mi fragilidad, por mi malicia. Y en esta habitación, continúa San Anibuele, permaneceré siempre orando por todos los fines de esta divina voluntad. Esto también es interesante porque ha entendido, en la divina voluntad uno se olvida de sí mismo y piensa solamente en la divina voluntad. No se entra en la divina voluntad para poder pedir todas las cosas que me interesan, mis necesidades, mis preocupaciones, mis ansiedades, para que se resuelvan porque estoy en la divina voluntad. Pero orando, dice San Aníbal, por todos los fines de esta divina voluntad. Nuestro interés debe estar en la divina voluntad, en Dios, no en nosotros mismos, para que se haga en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, rezaré especialmente por todos los intereses del Sagrado Corazón de Jesús, y particularmente para que se digne enviar buenos obreros a la Santa Iglesia, que es el carisma y los dones de San Aníbal. Entre los deseos en los que más procuraré expandirme para corresponder a la divina voluntad, haré que prevalezcan los deseos de amor, de santificación y de salvación de las almas. En los deseos de amor no tendré límites, con la fe de que esto agrada a la divina voluntad, yo mismo en los deseos de la santificación y la salvación de las almas. Procuraré querer y amar la divina voluntad en el mundo como ella misma lo ama y lo quiere. Esta continua conformación. Debo hacer lo que hace Jesús, debo vivir lo que vive Jesús, debo amar como ama Jesús. Finalmente, procuraré que esta voluntad divina sea conocida y amada por todos, y que todos se refugien en esta habitación en la que ella se ha refugiado. Mi espíritu, ahora y siempre. Amén. He aquí una solemne promesa que San Aníbal cumplió fielmente hasta el final de su vida, transmitiéndola también con gran dedicación a toda su congregación. Sin embargo, después de la lamentable muerte de San Aníbal, la compleja historia de estos importantes escritos tomó otros caminos. Todavía no ha salido la impresión de la tercera edición del Reloj de la Pasión. ¿Recuerdan el encuentro de la vez pasada del que hablamos? Luisa ya piensa en la cuarta y continúa enviando a San Aníbal otras transcripciones de las páginas de su diario, pero todo será pospuesto hasta después de la guerra.
Sin embargo, Luisa no dejará de enviar estas transcripciones y en 1921 Luisa enviará un volumen original. Quizás envía el primer volumen al que seguirán todos los demás, que luego San Aníbal leerá poco a poco con atención. ¿Qué piensa San Aníbal al respecto? Piensa instituir una pía unión universal espiritual a la que quiere dar el título de hijos de la divina voluntad, instituida de una manera muy sencillo, sin registros, sin reglamentos, sin reuniones, sin pagar cuotas, sin obligaciones de conciencia, sino solo el compromiso, inicialmente, de rezar la coronilla de la divina voluntad, que es una oración muy difundida entre los rogacionistas. Con la oración jaculatoria Fiat Domine, tu voluntad está segura en el cielo y en la tierra, amor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En 1924, cuando San Aníbal comienza a hablar de la publicación del diario, Luisa escribe una carta abierta a San Aníbal que dice que debe ponerse como introducción a la publicación. Y precisamente Luisa en esto hace un llamado a la iglesia y a toda la humanidad para que acojan esta invitación de Jesús a vivir en su divina voluntad. Y de la divina voluntad la criatura fue tomada recibiendo la vida. Por eso es justo y necesario que el hombre regrese a la divina voluntad, que es su gran herencia. Y entonces quisiera leer precisamente este valioso texto que Luisa ha elaborado y que Luisa pensaba con gran esmero poner como una introducción esencial a la obra que San Aníbal el Venerable ha creado. Quiere publicar. El llamado de Luisa como prefacio a los escritos es un texto un poco largo, pero me parece muy bonito leerlo, porque se comprende por lo que escribe Luisa. ¿Qué quiere decir cuando habla de estos escritos? Y pienso que también es útil para nosotros que los leemos, tener presentes estos llamados, precisamente para no caer en la tentación de tomar caminos diferentes, caminos paralelos, tomando los escritos solo como justificaciones de nuestras convicciones. Escribe Luisa, y ahora una palabra para todos ustedes que leerán estos escritos. Por favor, os lo ruego, recibid con amor lo que Jesús quiere daros, es decir, su voluntad. Luisa reza, nos suplica a todos nosotros y estamos llamados a leer estos escritos, a quienes deseamos leer estos escritos, a recibirlos con amor, con amor. El amor es lo que permite al lector comprender lo que Luisa escribe y lo que Jesús le dijo a Luisa. De hecho, si nosotros, yo lo he intentado con la computadora, hoy se puede hacer todo si se cuenta la palabra amor. ¿Cuál es la palabra más usada en los escritos de Luisa? No es voluntad divina, sino que es la palabra amor. Es el amor lo que mueve todo, es el amor lo que guía a Luisa, es el amor que el Señor quiere dar, donar a través de su divina voluntad. Y continúa Luisa, para daros la suya, quiere la vuestra, de lo contrario no podrá reinar. Si supierais con cuánto amor mi Jesús quiere daros el don más grande que existe en el cielo y en la tierra, ¿cuál es su voluntad? Oh, cuántas lágrimas amargas. Él las derrama porque se da cuenta, os ve que viviendo con vuestra voluntad os arrastráis por la tierra, empobrecidos, miserables. No sois capaces de mantener un buen propósito. ¿Y sabéis por qué? Porque su voluntad no reina en vosotros. Oh, cómo llora y suspira Jesús por vuestra suerte, y sollozando ruega que hagáis reinar su voluntad en vosotros. Quiere cambiar vuestra suerte de enfermos a sanos, de pobres a ricos, de débiles a fuertes, de volubles a inmutables, de esclavos a reyes. No son las grandes penitencias lo que Él quiere. Parece que se oyen de nuevo las palabras del profeta Isaías.
No quiero holocaustos ni sacrificios. Quiero que se comparta el pan con los hambrientos. Eso es lo que el Señor quiere. Esto también se aplica a la divina voluntad. No quiere grandes penitencias, ni largas oraciones, ni otra cosa, sino que reine su voluntad en vosotros y que vuestra voluntad ya no tenga vida. Vamos, escuchadlo. Estoy dispuesta a dar la vida por cada uno de vosotros, a sufrir cualquier pena, con tal de que abráis las puertas de vuestra alma para que se haga la voluntad de mi Jesús. Reine y triunfe sobre las generaciones humanas. ¿Veis? Luisa no dice, lean estos escritos, así pueden hacer esto. Lean estos escritos para aprender a vivir y vivir esta relación con el Señor de manera profunda, para que la divina voluntad haga vida en nosotros. Y ahora invito a todos, vengan conmigo al lugar donde tuvo principio nuestro origen, donde el Ser Supremo creó al hombre y haciéndolo rey, le dio un reino para dominar. Este reino era todo el universo, pero su cetro, su corona, su mando provenían del fondo de su alma, en la que residía el fiat divino como rey dominante, el cual constituía la verdadera realeza del hombre. Está explicando la condición del hombre antes del pecado. Sus vestiduras eran reales, resplandecientes más que el sol, sus actos eran nobles, su belleza era cautivadora. Dios lo amaba tanto, se deleitaba con él, lo llamaba mi pequeño rey e hijo. Todo era felicidad, orden y armonía. Esto es lo que estaba al principio, el origen. Al principio esto existía con Dios. Y continúa, este hombre, el primer ser humano, nuestro padre, Adán, se traicionó a sí mismo, traicionó su reino y haciendo su propia voluntad, amargó a su creador que tanto lo había exaltado y amado, y perdió su reino, el reino de la divina voluntad en el cual todo le había sido dado. Las puertas del reino le fueron cerradas y Dios retiró para sí el reino que había dado al hombre. Por lo tanto, el pecado es un pecado. Y sobre todo las consecuencias del pecado, el mal, no es que Dios se vengue del hombre, sino que es Dios quien, al haber sido rechazado por el hombre, se retira porque Dios no quiere imponer nada. Dios quiere amar libremente y el hombre está llamado a amar libremente. Pero si el hombre no quiere amar libremente, Dios no puede hacer otra cosa que retirarse y esperar. Pero las consecuencias de este amor providente de Dios son los males que existen en el mundo. Ahora debo contarles un secreto, dice Luisa. Dios, al retirar para sí el reino de la divina voluntad, no dijo, no se lo daré más al hombre, sino que lo guardó en reserva esperando a las generaciones futuras para asaltarlas. Vean, incluso el lenguaje es muy bello, para asaltarlas. Uno podría asaltarlas con las armas de la justicia, del castigo, de las desgracias. No, asaltarlas con gracias sorprendentes, con una luz deslumbrante que eclipse lo humano. La voluntad que nos hizo perder un reino tan santo y con tales atractivos de milagros, conocimientos prodigiosos de la divina voluntad para hacérnoslo sentir, la necesidad, el deseo de dejar de lado nuestra voluntad que nos hace infelices y lanzarnos a la divina voluntad como nuestro reino permanente. Por lo tanto, el reino es nuestro, ánimo. El fiat supremo nos espera, nos llama, nos urge a tomar posesión de él. ¿Quién tendrá el corazón? ¿Quién será tan perverso como para no escuchar su llamado y no aceptarlo? Tanta felicidad. ¿Quién podría hacerlo? ¿Quién podría resistirse ante esto? Solo, dice Luisa, que debemos dejar los míseros harapos de nuestra voluntad, el vestido de luto de nuestra esclavitud en el que ella nos ha arrojado, para vestirnos como reinas y adornarnos con galas divinas.
A mí me gusta mucho esta descripción de lo que es la divina voluntad. Y pienso que cada uno de nosotros, antes de leer los escritos de Luisa, debería centrarse en estos consejos que Luisa da en cómo debemos mirar la divina voluntad, no como superpoderes que se nos otorgan. Ahora yo puedo obrar en la divina voluntad, puedo hacer actos divinos, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer de todo. No, aquí se trata de vivir y dejarse envolver por esta divina voluntad que quiere entrar en la vida del hombre y transformarla. Si supieran lo que significa la voluntad de Dios, ella encierra el cielo y la tierra. Si amamos con ella, todo es nuestro, todo depende de nosotros. En cambio, si no estamos con ella, todo está en contra de nosotros. Y si poseemos algo, somos verdaderos ladrones de nuestro Creador y nos mantenemos en el camino del fraude y el robo. Por eso, si quieren conocerla, lean estas páginas. En ellas encontrarán el bálsamo para las heridas que cruelmente nos ha causado la voluntad humana, el nuevo aire completamente divino. La nueva vida totalmente celestial sentirán el cielo en el alma, verán los nuevos horizontes, los nuevos soles, y a menudo encontrarán a Jesús con el rostro bañado en lágrimas porque quiere darles su voluntad. Él llora porque quiere verlos felices y al verlos infelices, solloza, suspira, reza por la felicidad de sus hijos y pidiéndoles su voluntad para arrancarlos de la infelicidad, les ofrece la suya como confirmación del don de su rey. Por esta razón, dice Luisa, hago un llamado muy importante a todos los ciudadanos, también nos hace un llamado a nosotros como comunidad y yo personalmente hago este llamado con gran convicción y esperanza. Junto con Jesús, con sus mismas lágrimas, con sus ardientes suspiros, con su corazón que arde porque quiere dar su aliento desde dentro del fiat. Hemos salido, nos ha dado la vida y es justo, es un deber y una obligación que volvamos a ella, a nuestra querida e interminable herencia. He aquí, queridos, me parece muy hermoso este llamado que hace Luisa. Es mucho más largo, pero nosotros solo hemos leído una parte. Y así Luisa, ante el proyecto de una publicación de sus escritos, está entusiasmada con este proyecto de San Aníbal y también con la formación de esta pía unión. Y precisamente en una carta del 27 de febrero de 1927 responde a San Aníbal que le gusta mucho y que cree que le gustará aún más a Jesús. Y de todos modos, este proyecto, lamentablemente debemos decirlo, nunca se llevará a cabo debido precisamente a la muerte de San Aníbal, que ocurre el 1 de junio de 1927. Pero está claro que para Luisa la verdadera empresa es otra, es decir, el conocimiento universal de vivir en la divina voluntad, de lo cual San Aníbal fue un instrumento elegido por Dios. De hecho, el proyecto original de Luisa era ampliar ese pequeño tratado sobre la divina voluntad que debía adjuntarse. En la cuarta edición, con nuevos textos tomados del diario, hace nacer gradualmente en el corazón de San Aníbal el propósito de publicar no un pequeño tratado, sino de publicar la totalidad, los escritos completos de Luisa, todo el diario. Primero comienza seleccionando solo algunas páginas. Y esto se puede ver en las anotaciones que San Aníbal hace sobre los escritos originales de Luisa, donde él mismo también les pone subtítulos. Por ejemplo, esto lo usamos como introducción, esto lo usamos para hablar de la divina voluntad. Este pasaje es muy importante, este hay que ponerlo al final, este hay que ponerlo al principio. Pone estas notas especialmente en los volúmenes centrales porque ya está pensando en no publicar todo, sino solo una parte.
pero cuanto más avanza en este trabajo, más se convence San Aníbal de que no se debe descartar ninguno de los pasajes que Luisa ha escrito en su diario. Y en un cierto momento, precisamente en una carta del 20 de junio de 1920 a Luisa, San Aníbal dice justamente que quiere pasar de la publicación del reloj a la publicación de todo el diario, partiendo de la lectura que San Aníbal hace de los escritos del diario de Luisa. Y dice San Aníbal: actualmente, en la meditación de la mañana, además de la adorable pasión de nuestro Señor Jesús, deleite de nuestros corazones, medito, es decir, leo con tiempo y reflexión, 2 o 3 capítulos de vuestros escritos sobre la divina voluntad, y las impresiones que obtengo de ellos son íntimas y profundas. Es decir, San Aníbal está describiendo lo que le sucedía a él cuando leía los escritos de Luisa. Yo veo en ellos una ciencia sublime y divina, aunque todavía no la penetro por completo, dada la limitación de mi inteligencia. Son escritos que ya es necesario dar a conocer al mundo. Creo que procurarán grandes bienes. Por muy sublime que sea esta ciencia del divino querer, igualmente estos escritos de una dictadura celestial la presentan clara y límpida, pero para Ennio ningún ingenio humano habría podido crearlos. El reloj de la Pasión, cuarta edición, ya está a punto de ser impreso, incluido el pequeño tratado sobre la divina voluntad. Sin embargo, estoy preparando algunos capítulos nuevos seleccionados de vuestros escritos. Pero la elección del material la haremos cuando vaya, si Dios quiere. El espiritual está con vosotros. Y esto también es muy hermoso, que San Aníbal involucra a Luisa en este trabajo. No es solo que ella proporciona el material y él lo organiza como mejor le parece, sino que quiere una confrontación con él y con su padre espiritual. Entonces, para comenzar este trabajo, ¿qué se necesita? Es necesario empezar a copiar íntegramente los volúmenes, precisamente para no manipular los originales de Luisa, porque realmente están muy deteriorados. Este trabajo será realizado en parte por algunas monjas en Mesina y en parte por el nuevo confesor de Luisa, que es don Francesco de Beneditis, 3 años más joven que Luisa, sacerdote desde 1902. Don Francesco ha sustituido a don Genaro de Genaro, quien falleció el 10 de febrero de 1922 a la edad de 78 años y que fue confesor de Luisa durante 24 años. La figura de don Genaro, como ya hemos repetido en otras ocasiones, es una figura fundamental, porque don Genaro de Genaro es aquel párroco de la parroquia de San Giuseppe de Corato, que fue el padre espiritual, el confesor de Luisa y quien le dio la obediencia a Luisa para comenzar a escribir estos escritos. Y aunque esto fue una carga para Luisa, Luisa estaba muy unida a don Genaro y esta muerte le causó un gran dolor. De todos modos, a principios de 1925, finalmente saldrá la 4ª edición del Reloj de la Pasión con este apéndice del nuevo y admirable tratado sobre vivir y obrar en el divino querer. Y será impresa en 15.000 copias. De estos años es también la redacción definitiva de un acto de consagración a la divina, voluntad que San Aníbal luego hará difundir en todos sus institutos, pero no antes de habérsela mostrado a Luisa. Pero mientras tanto, también San Aníbal comienza a elaborar su propio plan editorial para la publicación del diario y se lo comunica a ella, a Luisa. Él, que piensa realmente el ambicioso proyecto editorial de San Aníbal, lo concibe de la siguiente manera:
dividir cuidadosamente todas las publicaciones en tomos individuales, en volúmenes manejables, que no superen las 600 páginas en total, para facilitar su lectura y estudio. Sabemos que todo el diario de Luisa son 10.000 páginas, cada uno de ellos dividido en dos partes. La primera, con todos los escritos que se refieren a las virtudes y otros temas, mientras que la segunda parte agrupará los escritos relativos a la divina voluntad, que se pueden identificar a partir del 12º volumen en adelante. Es decir, desde cuando Jesús le pide a Luisa el tercer fiat y Luisa pronuncia ese fiat. Desde ahí todo cambia. Desde ahí también el contenido de los escritos cambia. ¿Por qué? Jesús, de manera mucho más precisa, habla de qué es la divina voluntad, de qué significa vivir en la divina voluntad y, sobre todo, dejar que la divina voluntad actúe en las almas. Y también el vocabulario cambia. Si se fijan, hasta el 12º volumen siempre se habla de la divina voluntad. A partir del 12º volumen se habla más del divino querer. Y hay una diferencia entre divina voluntad y divino querer, porque cuando se habla de divina voluntad se contempla la divina voluntad en cuanto tal. Y se la describe observándola como si se tomara una fotografía. Y se observan todas las características que tiene la divina voluntad. El divino querer es la divina voluntad en acción, es la divina voluntad que actúa en el hombre. Dado que lo que Jesús enseña a Luisa es precisamente el arte de vivir en el divino querer, por eso se utiliza esta expresión, justamente a partir del 12º volumen. La impresión, según Santa Aníbal, no se prevé hacerla en Mesina, donde está la casa general de los rogacionistas, sino en Oria, una casa de los rogacionistas en la provincia de Tarento, aunque esto también genera algunos problemas en lo que respecta a la corrección de las pruebas. Y ya San Aníbal prevé cuántas copias hay que producir, 25.000, por un costo de 1.000.000 de liras de aquella época. Así que San Aníbal tenía las ideas muy claras sobre lo que quería hacer con los escritos de Luisa. ¿Cómo realiza este trabajo editorial? San Aníbal lo realiza con mucho esmero, porque interiormente San Aníbal está convencido de que tiene ante sí textos que tienen la forma de una verdadera revelación y que de algún modo exceden las posibilidades de Luisa. Esto también lo notamos nosotros, que tuvo como educación la primaria o como mucho la segunda elemental. Nosotros que leemos estos escritos no nos damos cuenta de que una persona con ese nivel de educación no puede escribir de esta manera y sobre todo escribir sobre estas cosas. También San Aníbal se daba cuenta de esto y por eso es muy cuidadoso al intervenir, al corregir estos escritos. Atención, San Aníbal no corrige el contenido, corrige la forma. Por eso también está convencido de que es necesario intervenir para hacer solo las correcciones realmente indispensables. De hecho, en una carta dirigida a Luisa el 23 de noviembre, él dice cosas que parecen un poco ofensivas hacia Luisa. Pero eso era lo que Luisa era. No lo suavizaba, decía, porque a veces vuestra manera de expresaros, dice San Aníbal a Luisa, no es clara. Además de los muchísimos errores de ortografía y muchas páginas con tinta desvaída, a veces debo añadir alguna nota aclaratoria, según las luces que el Señor se digna concedernos. Así que San Aníbal es como si tuviera delante de sí una obra de arte tan valiosa, pero que necesita ciertas correcciones, porque hay imperfecciones no en el contenido, sino en la forma, y él es muy cuidadoso con esto. Y luego hay otro problema, está el problema de la autoridad eclesiástica. Estos escritos pueden ser publicados si tienen un nihil obstat y si tienen un imprimatur. El nihil obstat debería concederlo.
San Aníbal, es decir, el censor eclesiástico, y el imprimatur debe concederlo un obispo. Por lo tanto, San Aníbal conoce muy bien la curia vaticana porque la frecuentaba, era como de la casa en el Vaticano, especialmente durante el pontificado de San Pío X, y conoce las estrictas restricciones con las que el Vaticano, la Iglesia, filtra cuando llegan textos de revelaciones privadas. Luisa no es la única que ha tenido revelaciones privadas, y en aquel tiempo llegaban todos estos textos al Vaticano, también de otras almas santas. Por eso San Aníbal actúa con mucha prudencia, y sus correcciones, que sí, todavía las vemos. En los cuadernos originales de Luisa son muchas y también bastante firmes. Recuerdo que al escuchar a una de las filólogas que realizaron el trabajo de Caravaggio, la reconstrucción del texto original de Luisa para hacer la edición crítica y típica de los escritos, decía precisamente esto, que había volúmenes, especialmente el 15, el 16, pero sobre todo el volumen 17, cuyo texto original les costó mucho reconstruir porque estaba muy alterado por San Aníbal. Porque San Aníbal intervino precisamente para corregir y hacer más claro el mensaje. Porque de hecho Luisa no lograba distinguir la conjunción de la verbo ser, así que para ella todas eran no había diferencia. Y con el acento, o bien la a preposición y la a como forma del verbo haber, incluso al leer, había que entender si esa a era una preposición o era una forma verbal, y lo mismo con el verbo ser. Y luego para muchas otras cosas. Así que era muy difícil. San Aníbal había enredado todo esto, pero esto precisamente porque había una atención especial en hacer el texto lo más claro y comprensible posible. Esta revisión requiere una comparación continua con los manuscritos originales de Luisa, aún más en la fase de corrección de las pruebas. Por eso, los primeros 19 volúmenes, San Aníbal se los lleva a Mesina, los hace copiar y los deposita en un armario. Hay un pasaje de los escritos de Luisa, donde Luisa está muy preocupada porque dice que el padre se llevó todos los volúmenes. Y yo no sé qué ha sido de ellos. Su preocupación es decir, pero ¿no será que se han perdido? ¿No será que alguien los ha tomado? Pueden ser robados. Así que también está esta preocupación de Luisa. Y de todos modos, respecto a la cuestión de la autoridad eclesiástica, San Aníbal pensó en encargar también a su coadjutor, alguien que lo ayudara en esto, y desde 1926 luego entiende que será él mismo quien se encargue. Pero también se deja ayudar un poco por el padre Francesco Bonaventura Vitale, que es un rogacionista, que de hecho el 6 de agosto de 1926, San Aníbal le escribe a su coadjutor para despedirlo fundamentalmente: Monseñor Arzobispo de Trani me ha nombrado, mediante decreto, examinador eclesiástico para las publicaciones de sus diócesis de Trani, Barletta y Biseglie. Fue un milagro obrado por nuestro Señor para que yo pusiera la nada. Se opone a la publicación de los muchos volúmenes de Luisa sobre la divina voluntad. Me pondrá el imprimatur. Y así, Monseñor Giuseppe María Lea pondrá su imprimatur en los primeros 18 volúmenes manuscritos y autorizará su publicación. La obra de Luisa, el diario Estamos Solo, en los primeros 18 volúmenes, así que podríamos decir que estamos a la mitad. Sabemos que son 36 volúmenes, pero aquí se está hablando de estos primeros 18, que son los que cuidó San Aníbal. Del 19 al 36, San Aníbal no pudo encargarse de ellos, porque después muere y la obra también tiene un título. Y esto es lo más sorprendente. El título de los escritos no lo dio Luisa, el título de los escritos no lo dio San Aníbal, el título de los escritos lo dio Jesús. Y aquí pueden ir a buscar el pasaje del 27 de agosto de 1926. Jesús dice: el título que darás al libro que imprimirás sobre mi voluntad
será este el reino de mi divina voluntad. Entre las criaturas libro del cielo, el llamado de la criatura en el orden, en su lugar y en el propósito para el que fue creada por Dios. En este título está absolutamente todo, el reino completo. El objetivo primordial es restablecer plenamente el reino de la divina voluntad, ese reino glorioso que existía antes del pecado original del hombre con Adán y que lamentablemente se había perdido por completo. Y por eso estos escritos sirven para reformar el reino de la divina voluntad, inmenso para las criaturas, inmenso. También es fundamental esa expresión, en medio, dentro de la vida de las criaturas. No es algo al lado, no es algo a lo que las criaturas puedan simplemente hacer referencia, no, en medio, dentro de la vida de las criaturas. La divina voluntad debe operar y debe actuar dentro de nuestra vida, debe transformar nuestra vida. Y luego el libro del cielo, porque estas palabras son palabras que desde el cielo son donadas a los hombres. Y justamente, ¿qué es? Si no es un llamado de la criatura, ¿a qué? A lo que ya Dios no es algo nuevo, es decir, no es que Dios deba construir desde cero, algo no, debe llamar de nuevo a la criatura y ponerla en ese lugar que ya había pensado en la creación. Cuando San Pablo en la carta a los Efesios nos dijo, en él nos eligió antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en la caridad y nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. Este es el proyecto inicial de Dios que el pecado rompió, pero que ahora, con el don de la divina voluntad, puede volver a esa condición originaria. El llamado de la criatura al orden, a su lugar y al propósito para el que fue creada por Dios. Así pues, el borrador de este primer fascículo de pocas páginas del primer volumen se imprime, pero el empeoramiento de las condiciones de salud de San Aníbal hace que todo se suspenda. Y de todos modos, pocos meses antes de morir, el padre Aníbal le escribe precisamente a Luisa el 14 de febrero de 1927 y le confiesa esta cosa. Dice San Aníbal, sepa que ya casi no me ocupo de nada más, de otras cosas, de mis institutos, desde que me he dedicado por completo a la gran obra de la divina voluntad. El interés de San Aníbal es la divina voluntad. Por lo tanto, también el papel de Luisa, la figura de Luisa, no es una figura como todas las demás. Y almas santas que San Aníbal seguía, pero ya Luisa se había convertido en su único interés, precisamente por estos escritos. El interés es conocer, pero sobre todo hacer que se difunda la divina voluntad. La última carta que San Aníbal escribe a Luisa es del 5 de mayo de 1927 y contiene un testimonio singular. San Aníbal, estando gravemente enfermo, se entera de que un joven asesinado ha resucitado por intercesión de Luisa y San Aníbal escribe, si Jesús quiere, hagan que les den el poder de curarme y vendré enseguida a verlos afligido. Por lo tanto, al final, San Aníbal se encomienda a la intercesión de Luisa ante Jesús, le pide a Jesús si puede salvarlo. San Aníbal sentía que ya había llegado al final, pero su deseo de llevar adelante esta obra lo lleva incluso a pedirle a Luisa, a Jesús, que le conceda la gracia. Así él podría continuar publicando, pero obviamente significa que los planes de Dios eran otros. Y así, después de San Aníbal, después de su muerte, todo esto, el proyecto se desvanece. La muerte de San Aníbal es para sus institutos, pero sobre todo para la Iglesia en sí misma una gran pérdida. Y para Luisa, la muerte de San Aníbal es un gran sufrimiento. ¿Por qué?
porque ya con San Aníbal se había creado una cierta relación, una cierta confianza, y Luisa priva su corazón, porque se sentía comprendida por San Aníbal. Estaba convencida de que San Aníbal era un santo a quien podía confiarle. Lo que ella había comprendido, sobre todo el valor de las palabras de Jesús acerca de la divina voluntad. Y aunque San Aníbal nunca había sido el director espiritual de Luisa, salvo en lo relacionado con la publicación de los escritos, existía un profundo vínculo entre ellos. Y esto dejó en Luisa la pregunta interna sobre el porqué de esa muerte. ¿Por qué?, se pregunta Luisa a Jesús. ¿Benedetto no ayudó a hacer el milagro al padre de Francia? De todos modos, Luisa permanece serena porque comprende que Jesús, si no permitió la curación de San Aníbal, de todas formas le hizo el gran regalo de hacerle conocer su divina voluntad. En un escrito, Luisa dice: Él partió de la tierra con la posesión de ella y ahora goza de la luz de la divina voluntad. Y esto en realidad pienso que vale mucho más. Así Luisa se respondió a esa pregunta sobre el por qué. De todos modos, queda el hecho de que el interés de San Aníbal por la divina voluntad fue verdaderamente providencial, porque como fundador de una obra, San Aníbal pudo acercarse fácilmente a obispos, sacerdotes, personas, incluso dentro de su propio instituto para hablar de esta divina voluntad. Sin embargo, Luisa, pocos meses antes de la muerte de San Aníbal, tiene otro confesor. Don Francesco de Benedetti muere repentinamente, prematuramente, el 30 de enero y asume la dirección espiritual para este encargo. El arzobispo se la da a don Benedetto Calvi, un sacerdote nacido en 1886, ordenado sacerdote en 1911. En ese momento, él es coadjutor en la parroquia de Santa María Greca, donde había fundado el oratorio, la Casa de la Juventud, el recreatorio de San Luigi, que aún hoy en Corato es recordado, una obra educativa al servicio de la juventud. Luisa, al principio, en la relación con don Benedetto, se mantiene muy reservada, no se atreve a abrirse, también porque, debido a sus muchas ocupaciones y los numerosos encargos que tiene este sacerdote, solo puede dedicarle poco tiempo. Sin embargo, también este sacerdote, poco a poco, se apasionará por la divina voluntad y por la publicación de los escritos, hasta el punto de mostrarse dispuesto a ayudar. San Aníbal dice: vengo yo personalmente a Mesina, tomo las instrucciones para continuar, luego todo el trabajo afanoso. Pero San Aníbal tiene otra opinión. Ya ha encargado precisamente a este padre Francesco Vitale para que le suceda en la dirección de esta publicación. Pero sabemos que al día siguiente de la muerte de San Aníbal, la publicación del diario de Luisa ya no puede ser una prioridad absoluta. Aunque este asunto le era muy querido al padre Aníbal, porque hay otras preocupaciones dentro de la congregación de los rogacionistas. Sin embargo, el vínculo entre Luisa y San Aníbal continúa incluso después de su muerte. Ya en 1915, San Aníbal la había invitado a trasladarse a Trani, donde él había fundado un orfanato. Pero aunque a Luisa le gustaba la idea de ir a vivir con las monjas, no quería mudarse de Corato. También porque en un pasaje del primer volumen Jesús dice: tú no te moverás de Corato. Por lo tanto, Luisa también lo siente como un compromiso asumido con Jesús de no dejar nunca la ciudad de Corato. Y entonces San Aníbal había pensado en un proyecto para fundar una casa de las hijas del Divino Celo y un orfanato precisamente en Corato. Y Luisa está segura de que en esa casa se podría, dice ella, hacer más vida de cielo que de tierra y alcanzar una gloria mayor. No se podría dar a Jesús un bien más grande, ni se podría dar un bien mayor a las almas. Y así, San Aníbal, ayudado por la donación del terreno de parte de las hermanas Simadomo de Corato,
comienza a proyectar la casa que no llegará a ver terminada, ya que la casa será inaugurada el 7 de octubre de 1928 por el arzobispo Giuseppe Maria Leo. Pero esta casa, por deseo de San Aníbal, debía ser también la casa donde debía vivir Luisa. Y así, para completar la obra y cumplir la promesa, que era la promesa de San Aníbal. Así que esa misma noche del 7 de octubre de 1928, a las 8 de la noche, a las 20:00, la superiora, la nueva Madre General del Divino Celo, Madre María Cristina Figura, va a casa de Luisa en automóvil, le repite la invitación de San Aníbal, quien la quería en la casa de las hermanas, y Luisa, obedeciendo a su confesor, don Benedetto, acepta. Y junto a su hermana Angelina deja la vivienda en Vía Ospedale Vecchio, la actual Vía Luisa Picarreta, para dirigirse a la casa de las hermanas del Divino Celo. En la casa que San Aníbal llamará Casa de la Divina Voluntad, la acomodan en una pequeña habitación cerca de la capilla. ¿Y qué sucedía? Que Luisa, desde la cama, a través de la ventana que daba a la capilla, veía el Santísimo Sacramento, veía el sagrario. Luisa, pueden imaginarse qué gran alegría, porque si antes se lamentaba de que Jesús no venía, ahora ya no podía hacerlo porque lo tenía allí, las 24 horas del día, como tener una cámara fija. Estaba delante de Jesús Eucaristía durante todo el día. Y Luisa participa en todos los momentos de oración de las monjas y sobre todo permanece en compañía de Jesús. Y se cuenta que la primera noche que Luisa pasó en la nueva casa, no lograba apartar la mirada de la puertecita del sagrario, que desde su posición se veía perfectamente. Y sobre todo, la lámpara votiva del Santísimo, que temblaba, tenía un parpadeo continuo y parecía que casi se fuera a apagar. Luisa, temiendo que Jesús pudiera quedarse a oscuras, sentía un sobresalto continuo en el corazón. Por eso no logra dormir, porque le preocupa que esa llama se apague y Jesús quede en la oscuridad. Pero Luisa cuenta que en ese momento Jesús la visita y teniéndola estrechamente entre sus brazos, la tranquiliza diciéndole que no tema por la lámpara porque no se apagará. Y si realmente llegara a apagarse, dice Jesús, siempre te tengo a ti como lámpara viva, que con tu temblor, más que con el temblor de la lámpara eucarística, me dices, te amo. Luisa permanecerá en esta casa hasta el 15 de octubre de 1938, cuando la tormenta del Santo Oficio se desatará sobre ella y sobre sus escritos. Pero de esto les hablaré la próxima vez.